poco el estatus, el momento en que empieza a contaminarse. Es importante porque además aquí el enfoque que suelen hacer la mayor parte de explotaciones, por ejemplo, frente a micoplasma, que lo decías tú antes, es, yo creo, al de una protección parcial. Es decir, ponemos una dosis y que queremos cubrir el momento de máxima producción de la gallina. Y lo que acabas viendo es que poco a poco, pues, evidentemente, ese lote acaba teniendo contacto con el micoplasma que hay, se acaba colonizando y a medida que van pasando las semanas, la carga que hay es mayor y al final se rompe evidentemente la protección porque estamos jugando con un programa vacunal de una sola dosis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo te diría que es importante y aún más sobre todo si pensamos en lo que es la producción en jaulas enriquecidas. En los aviarios es mucho más fácil entrar y en una visita empezar a percibir si hay algún problema que se está iniciando, porque el comportamiento del animal lo puedes evaluar mucho mejor. Pero cuando entras a las naves de 150.000 o 200.000 gallinas en jaula, es mucho más complicado a veces. O sea, yo creo que vas más tarde, con lo cual te basas mucho más en análisis de datos, en ver cómo va todo, y ahí hacer un sistemático, el acostumbrarte a abrir bajas cada X tiempo para ir viendo más o menos a qué se deben, etcétera, creo que nos aporta muchísima información también. Sí, yo referente a micoplasma también quiero aportar que como consecuencia de la protección que les damos con el programa vacunal, sí que es verdad que los lotes salen negativos, como tiene que salir, a AMG, pero no a MS. O sea, sí que es verdad que ha habido contacto con MS y hay positividades y positividades altas. Y que eso, al final, si tú has vacunado y tú quieres que pase esa primera fase hasta 35 semanas de mayor estrés de la gallina y que tiene que ganar en peso, tiene que poner huevos y huevos de calidad, pues entonces si pasamos ese estrés de producción y llegamos a las 35 semanas y no tenemos ninguna otra complicación, pues vemos que es verdad que serológicamente, que yo lo veo, es que desde 20 a 30 vas viendo ya que se va positivizando y a las 35 están positivizadas. Pero bueno, ya has pasado esa fase complicada, que yo llamo complicada, que luego sí que es verdad que hay que procurar mantenerla, lógicamente, y eso ahí estamos para tener que lograrlo, ese mantenimiento del ciclo de puesta. Vamos a ver si tenemos otra pregunta, sí. Bueno, hay varias, ¿no? Bueno, vamos a ver. Paulín. ¿Pensáis que la existencia de gallinas en jaulas es una externalidad positiva actualmente para que no se produzcan enfermedades en gallinas en libertad? ¿Qué va a pasar cuando esa externalidad negativa desaparezca? ¿No pensáis que puede aumentar los casos de enfermedades que ya se había erradicado? ¿Cómo afectará eso a lo que al final queremos conseguir, que es una seguridad alimentaria? Bueno, yo hablaré porque es muy larga la pregunta y voy a ser bastante escueto. A nivel de seguridad alimentaria, hablando de enfermedades respiratorias, excepto por influenza y Newcastle, que te puede dar algo de conjuntivitis, tranquilidad. Entonces yo por ese lado, y yendo al tema de sacar las gallinas fuera, el tema de influenza, pues bueno, yo diría que hasta el día de hoy España ha actuado más o menos rápido o bien en los casos de influenza aviar. Si lo seguimos manteniendo, bueno, Dios dirá cuando se meta en una zona muy cargada, ¿no? El tema de la influenza. Yo, que soy a ciertos días pesimistas, yo creo que de aquí a 20 años no sería raro que vacunáramos casi todos influenza, casi todos los países. Aunque fuera por prevención, incluso sin casos. Hemos comentado, y yo soy del primero que he comentado, el tema de la bioseguridad, la importancia que tiene, ¿no? Que no haya agujeros para entrada de otro tipo de animales. Pero tenemos un problema, que son las camperas. Las camperas hay que sacarlas y las sacamos, están por ahí. No solamente que tenga complicaciones entéricas, porque tenga ascaris o porque tenga terakis o porque tenga, sino también porque es que hay muchos vectores que están entrando dentro de las granjas. Y si a mí en una medida de bioseguridad, como me hacen una encuesta de bioseguridad anual, me dicen que si tengo agujeros o no tengo agujeros dentro de la... O sea, que si se aprecian agujeros o no, pues yo les digo, ya podéis ir cambiando los modelos, porque estas encuestas no nos están sirviendo para estos modelos de gallinas camperas. Apreciarlos etapa no sirve. Que si tengo un programa de desratización, digo, pero ¿cómo lo voy a tener? Entonces hay que actualizarse, perdona, hay que actualizarse. Sí, yo creo que resumiendo la pregunta, me parece, lo que se pregunta es si vamos basculando cada vez más producción alternativa
entiendo que con salida al exterior y se va reduciendo en jaula, si esa vascularización hacia otro tipo de producción que tiene más riesgo puede hacer que haya enfermedades que aumenten su incidencia. Es evidente un poco lo que estáis diciendo, es decir, en el momento en que salen al exterior hay cosas que ya son más descontroladas, el contacto que tengan con aves salvajes, contacto con roedores, puedes intentar hacer cosas, pero no es tan fácil, incluso para el tema de control de salmonela. Pero tendremos que jugar con esas cartas si esa es la producción que nos piden. Yo creo que luego en la siguiente charla de David Lizaso creo que también nos comentará algo de esto, porque nos comentará sobre los sistemas alternativos. Aquí tenemos otra pregunta que es: ¿recomendáis revacunar en puesta de bronquitis infecciosa? ¿Con qué y cada cuánto tiempo? En puesta. Ya empiezo yo, me parece. Tiene trampa, porque no hay ninguna vacuna registrada que yo sepa, que tenga registrado para aplicar en producción. Entonces la respuesta es no recomendamos para nada revacunar en producción. Ayuda, puede ayudar. Bajo ciertas circunstancias y si hay presiones de campo muy altas. Y yo la recomendación que he oído a otros veterinarios, que yo nunca he hecho, es que se intente utilizar cepas más o menos más bien atenuadas o bastante suaves, porque también los virus vivos al final aplicados en producción pueden llegar a afectar a reproductivo. Entonces, bueno, se pueden tener lados que afecten a la producción y que son oscuros. Yo aquí voy a comentar un par de cosas. La primera, sí hay vacunas registradas para aplicar en puesta, sí. Varias, no solamente de un solo laboratorio, o sea que hay varias vacunas que están registradas para su aplicación en puesta. La segunda es, no hay una respuesta nunca a una pregunta que sea sí o no o en todos los casos. Es decir, ¿se puede recomendar en algunos casos? Se puede. ¿En función de qué? En función de la necesidad. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo planteamos normalmente la protección de bronquitis? En generar una muy buena inmunidad de mucosas y sistémica durante la recría. Esto lo conseguimos con aproximadamente unas 4 vacunas vivas combinando diferentes serotipos para ampliar el rango de protección a serotipos terceros, siempre teniendo en cuenta, es decir, qué busca o cómo diseñamos ese plan en función del tiempo de protección que sabemos que tiene cada una de estas vacunas, intentando buscar que se solape una con la otra de manera que se vaya reforzando. Dejamos unas 4 o 6 semanas hasta la inactivada y hacemos el booster con la inactivada, que nos produce un incremento de anticuerpos sistémicos importante, ¿vale? Y con esto nos vamos hacia puesta. Entonces podemos tener varias situaciones. Una, no tenemos challenge, no tenemos circulación del virus de bronquitis en puesta, con lo cual pues vamos bien, no hay ningún problema. O dos, que realmente veamos en puesta que hay una problemática asociada a un tema de bronquitis. Si sabemos que se han aplicado bien las vacunas en recría, que lo hemos hecho todo bien y que con esa protección no es suficiente, siempre y cuando veamos que la cepa que hay en campo queda cubierta por el plan vacunal de recría, entonces tenemos que pensar qué hacemos. ¿Metemos más vacunas en recría a ver si seguimos estirando o no? ¿Qué buscamos cuando en algunos casos se recomienda la vacunación en puesta? El volver a recordarle a las mucosas, al sistema inmunitario de mucosas y local, que ahí hay una inmunidad, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que tú decías antes, porque la inmunidad del local y de mucosas, lo que vemos con los anticuerpos del booster no nos hace el booster en las mucosas, sí que tenemos una parte pero no toda. Entonces lo que se busca es intentar hacer como ese recordatorio. La inmunidad celular. Que hay que tener en cuenta, tener buenos niveles de anticuerpos a nivel sistémico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso evitará que esa vacuna no pueda tener ningún efecto perjudicial. Y luego sí que hay que hacer una aplicación, digamos, o sea, no empezar a las 60 semanas y de repente soltar ahí una vacuna. Es decir, es algo que tiene que estar programado y que tiene que estar también evidentemente justificado. Yo realmente, mi forma de trabajar desde hace años fue con la teoría del protectotipo. Se trabajó con EMIA5 y 4,91 como cepas en sus dosis adecuadas y en sus momentos adecuados, pero se veía que posteriormente seguía teniendo problemas, algún tipo de problemas. No eran unos problemas agudos, pero sí que tenías una cierta sintomatología en algunos casos y se veía lógicamente a través de la serología. Hace 2 años, como consecuencia además de unas conversaciones con unos compañeros, pues lo que hice fue chequear todas las granjas que tenía y de toda la batería de
para respiratorio, la única que me salió positivo fue QX. Posteriormente, que es lo que hice en los programas vacunales, fomentar también con vacuna de bronquitis con la cepa QX. De esta manera, sí que es verdad que no tengo necesidad de vacunar durante la puesta, no hay ningún problema asociado y el único problema que tengo, por desgracia, es el micoplasma. Si ya tuviera eso más bronquitis, ya la liaba. No habría charlas respiratorias. O no estaba yo aquí. Tienes suerte porque es una situación bastante habitual. Hablando de micoplasma, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la vacuna de micoplasma sinovial más eficaz, según vosotros? A mí no me pregunté. La más eficaz es la que yo digo, que es la que realmente sea la que funcione. La eficaz es la que realmente te protege y te da esa inmunidad. Claro, tampoco se puede hacer una recomendación de una en concreto. Las vacunas nos pasa con MG y con MS. Estando con dos laboratorios no voy a hacer ninguna recomendación que me pregunten. Yo por mí no se trata de cuál es la no vacuna más eficaz, sino de las características que tiene cada vacuna. En este caso yo creo que hay dos vacunas de MS, una es una cepa mutada por temperatura y la otra es una cepa viva. Se aplican de forma diferente y tienen características diferentes. La cepa que es congelada es una cepa que está pensada para persistir más en el lote, se lo convierte más. La cepa que es una vacuna viva que se puede aplicar con MG, por ejemplo, tiene una aplicación muy sencilla, pero es una vacuna que persiste durante menos tiempo en el animal, alrededor de 8 o 10 semanas, que genera una inmunidad también parcial. Y entonces te tienes que asegurar de chequear y que el 100% de animales tengan la vacuna a las 4 semanas post-vacunación aproximadamente. Muy bien. Y bueno, ahora pasamos a otro de los agentes que habéis comentado que son los más prevalentes a nivel bacteriano, que es el coriza, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la mejor forma de manejar la coriza infecciosa? ¿Vacunar? ¿Autovacuna? ¿Eficiencia? No sé a qué se referirá. De las Eficiencia de las vacunas. Bueno, me imagino. A la más eficiente. Claro. Yo lo entendería así también. El tema de cómo manejar coriza infecciosa es lo que hemos hablado todos desde el principio. Bioseguridad, limpieza y que no entre. Una vez que entra en la granja, teóricamente hay estrategias, que es vaciar la granja, vacío sanitario, limpieza, desinfección, y así hasta que te la puedas quitar de encima. Inviable, ¿no? A nivel de ponedoras. Vacunar. Yo os diría, si habéis detectado aislamiento bacteriano vivo o PCR, si lo habéis hecho y ha salido positivo a coriza, pues tenéis coriza, no queda otra. ¿Cómo vacunar? Habitualmente se vacuna con 2 dosis, la mayoría de vacunas registradas que hay. El tema de autovacunas, es una opción. Habitualmente cuando trabajas en países que hay mucho problema de coriza, no tanto, o no como vosotros creéis que aquí hay mucho, más todavía, se suele utilizar autovacunas como primovacunaciones, porque cuando hay cepas muy variantes son cepas que atacan mucho las primeras 5 semanas de vida, 6 semanas de vida, y ahí se suele ir hacia vacunas hidróxido de aluminio con cepas autógenas de la explotación. El problema de las autovacunas es que al final coriza y al final, todo el Avibacterium paraGallinarum es un bicho muy complicado y tremendamente variable. Aquí, por ejemplo, todavía estamos haciendo los diagnósticos de bacteriología con el Staphylococcus y buscando el NAD dependiente. Hay cepas NAD independientes y, Sudáfrica, México, que son que no las vacunas llegan a dar, las vacunas comerciales están dando un 50% de protección solo, que es muy bajo, pero realmente una vacuna, debería estar por encima del 70-80% de eficacia. Sí, yo coincido con Javier en 2 cosas. Una es, yo creo que tenemos una deficiencia de diagnóstico con el tema de coriza. No sé si vosotros lo hacéis, pero nosotros hacemos NAD dependientes. A PCR y luego lo tipificáis, llegáis a saber el serovar. Nosotros hemos llegado a ir a serovar por técnica molecular y el problema es que la técnica molecular no está validada. Ya. O sea, puedes tener un montón de no tipables. Es una de las cosas que son a mejorar, ¿no? Aquí llegamos a saber qué tenemos o no, pero no tenemos mucha más información, al menos
Nosotros por lo menos no nos podemos decir, pues lo más prevalente es el serovar A, el B o el C, ¿vale? No. Y eso es importante porque no hay protección cruzada entre ellos, entonces esa es una parte importante. Es verdad que la mayor parte de diagnóstico lo acabas haciendo por PCR, porque el aislamiento es muy complicado nosotros conseguir. Perdemos el tiempo con el aislamiento. Claro. No, lo intentamos, pero si te digo, el porcentaje de positivos a PCR y el porcentaje de positivos es un por bicho bien aislamiento complicado, es como bien complicado. el día y la noche. Y realmente se asume que es porque el muestreo es complejo, el aislamiento también, entonces no lo acabas de pillar muy bien, no tanto porque digas, bueno, siempre surge la pregunta, ¿no? Cuando detectas una cosa por PCR y no la aíslas casi nunca, si la PCR es realmente representativa, ¿no? Entonces, en este caso es uno de los que es algo que está descrito prácticamente a nivel mundial, que es este porcentaje suele ser así. Como decías, a nivel de las serovariedades, ahora creo que solo hay un laboratorio que está haciendo serovariedades con suero, con técnica de suero, y está en México. Sí, es complejo. Es muy complejo. Y luego, eso es un poco también lo que responde la pregunta de autovacuna o bacterina. Al final, una vacuna que tú ya tienes estandarizada, etcétera, y más con una enfermedad en la cual es bastante complicado poderlo aislar, pues generalmente es mucho más fiable el uso de la vacuna. De la vacuna. Inactivada. Volvemos ahora a los virus. Nos preguntan, ¿qué tipo de vacuna frente a la laringotraqueitis se recomiendan? ¿CEO, es embrión de pollo, vectorizada o depende de la epidemiología de la zona? Claro, imagino que aquí se refieren a que si estás vacunando gallinas en una zona donde tengas a lo mejor pollos cercanos o animales que no están vacunados de rutina contra la laringotraqueitis. Claro. Eso depende de la zona en la que te encuentres, tú lo estás diciendo. Hombre, la verdad es que si tú vacunas con una vectorizada, con una recombinada, te evitas muchos problemas. O sea, aparte de que yo los haya tenido, pero te evitas problemas. Y sobre todo, te hace mucho más viable tu programa vacunal. Joder, es que vacunar de laringo y respetar los periodos en los cuales no puedes tener ningún otro virus o bacteria respiratoria, de tipo respiratorio, es muy importante. Si yo elimino la vacuna gota a ojo, por ejemplo, 8 o 9 semanas de vida, y la utilizo, que fue uno de los motivos por los que se hizo, utilizar la recombinada, yo tengo más facilidad y puedo tener un programa más flexible. Pero luego también depende de la zona. Claro, si en la misma zona donde estoy tengo pollos y me está cursando con problemática, hombre, voy a anticiparme al problema, ya he dicho. La inmunidad hasta las 4 semanas también están vírgenes los pollos, pero claro, tendremos que hacer algo, claro. Yo, por añadir aquí, que creo que también, antes un poco también Pedro lo había comentado a su inicio. A ver, en broiler no hay duda, ¿vale? Si hubiese un brote, yo creo que digamos, la parte negativa de usar una vacuna viva frente a la capacidad de poder proteger con una recombinante sin generar circulación de virus es un punto esencial. En reproductora pesada diría que también, ¿de acuerdo? No hay absolutamente... hoy en día yo creo que están prácticamente el 80% de los lotes vacunados con una recombinante. En gallinas hay una puntualización a hacer respecto a cómo tengo que preparar o decidir si puedo o no usar la vacuna vectorizada frente a una CEO, ¿vale? Las vacunas CEO, lo sabéis todos, son vacunas generadas en embrión de pollo, en su proceso de atenuación. A diferencia de las TCO que teníamos antes, son vacunas que tienen aún una parte de virulencia, quedan permanentemente en el animal, en el ganglio trigémino, y se excretan en el ambiente. De manera que los núcleos multiedad son siempre positivos, ¿de acuerdo? Tenemos virus ILT, simplemente el virus ILT vacunal. Yo creo que hemos secuenciado el 90% de virus que hemos aislado, son todo virus CEO, ¿vale? Al menos con las herramientas que tenemos y las hemos testado en diferentes sitios, ¿de acuerdo? La vacuna vectorizada, sabéis que es en base a HBT y eso supone dos características, vamos a decir, esenciales frente a la CEO. La primera es que es una vacuna que no pasa de animal en animal, por lo tanto tenemos el punto de asegurarnos un porcentaje de vacunación muy alto. Aquí también, en relación a lo que decía Pedro antes, es, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, teníamos un kit específico frente a esta vacuna que era capaz de detectar los anticuerpos frente a la glicoproteína I. Cuando lo testamos experimentalmente,
Ni siquiera en los lotes que vacunábamos conseguías muchas veces más del 90%. Entonces asumimos que era realmente porque tenemos nosotros protección con GI y GD y nosotros detectamos solo una parte de estos anticuerpos. Por lo tanto, pensamos que ese 10%, porque es difícil pensar que un 10% no está vacunado, ¿no? O no se ha replicado porque se ha utilizado mal la vacuna, era realmente una incapacidad del kit por detectar a mayor sensibilidad. Pero un punto importante es este. El segundo es que es una vacuna que protege clínicamente como una TCO, pero permite una replicación del virus cuando hay contacto, ¿vale? Y eso, en el caso, como decíamos antes, de las peculiaridades que tienen las gallinas de puesta, con el hecho de que hay varios agentes que coinfectan, hace que sea muy difícil estimar qué va a ocurrir cuando tiene contacto con el virus vacunal que tenemos en la granja. Inicialmente pensamos, bueno, pues afectará aquel porcentaje de aves que no estén bien vacunadas o que no se haya replicado bien la vacuna, pero luego veías que había casos en que decías, esto no tiene sentido. Y cuando mirabas, eran granjas que eran positivas a AMG, AMS. En el momento en que entra el virus y permite esa pequeña replicación, la tráquea pierde un poco el nivel de protección frente a cualquier cosa que haya. Por lo tanto, cuando evaluamos ahora el uso de esta vacuna en ponedoras, siempre testamos los núcleos, vemos que sean al menos negativos a Bifidobacterium, al menos negativos a Mycoplasma, cosa que no es fácil, ¿vale? Pero los núcleos que la han conseguido mantener sin ningún problema son núcleos que tienen o positivizan muy tarde frente a Mycoplasma. Por lo tanto, aquí tenemos una sinergia entre los virus que afecta negativamente a la protección. Si no, siempre la recomendación es usarla porque hay casos en que hay un contacto muy inicial o porque queremos reforzar y revacunar. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Me dicen que ya no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, Roser, y gracias, Pedro. Gracias a ti, Pablo.